Hola, bienvenidos a un episodio más de Pata de Perro. En este episodio especial quisiera contarles que hoy no me encuentro caminando por la ciudad. Hoy estoy a punto de tomar un vuelo aquí en la Ciudad de México y estoy por volar a la ciudad de Miami, en donde empezaré un nuevo contrato. Y si se preguntan por qué la ciudad de Miami, pues yo soy bailarín profesional y me dedico a trabajar en cruceros. Y es ahí en donde nosotros vamos a ensayar y a practicar los shows que debemos aprender para nuestra larga temporada, por la cual me voy ahora 10 meses. Sin duda la vida en los cruceros me ha brindado muchas oportunidades para poder conocer lugares del mundo donde yo ni siquiera podría imaginar en mi vida poder haber estado. Y ustedes seguro se preguntarán, ¿y por qué nos estás contando todo esto? La noticia es que Pata de Perro no ha terminado, sino que ahora empieza una nueva etapa en donde estaré en la ciudad de Miami enseñándoles los lugares más bonitos de ahí, y qué mejor que acompañados de historias que nos inspirarán. A veces la vida nos lleva a diferentes lugares y lo único que nos queda pues es seguir caminando y disfrutar de todo lo nuevo que llega a nuestras vidas. Estoy por ahora empezar la fila. Me encuentro un poco nervioso, obviamente, porque es una experiencia que seguro me hará crecer aún más. Me encanta trabajar en cruceros desde hace años. Sin duda cada experiencia es única. Y esta experiencia sin duda será aún más especial porque ustedes estarán aquí conmigo acompañándome en este viaje. Así que no se vayan y quédense a ver qué es lo que sigue en esta historia llamada Pata de Perro. Hola, yo sé qué es lo que están pensando y es que seguro están diciendo como, mira cómo sufre este. Pero sí, estoy trabajando. Estoy aquí en Miami desde hace ya casi 3 semanas. Sigo mi proceso de ensayo y todavía me hace falta un mes más. Como artistas de Celebrity Cruceros usualmente tenemos 2 meses de ensayos aquí. Y aunque todo esto se ve muy bien, este proceso es muy intenso porque son muchas horas, mucha repetición y mucho de volver a empezar. Y creo que justo lo que ha sido siempre constante en mi vida es eso, el empezar de nuevo y el siempre estarme moviendo. Y no hablo solamente de la danza, sino de estar de un lugar en otro. Y así es como de hecho nació la idea de Pata de Perro. El nombre de Pata de Perro nace porque mi mamá todo el tiempo siempre decía que yo me la pasaba de pata de perro, porque nunca estaba en casa y siempre tenía que estar viajando. Pero al final entendí que Pata de Perro podría ser más que solamente un nombre. Tengo alrededor de 5 años trabajando en los cruceros y sin duda ha sido una experiencia muy enriquecedora porque no solamente me ha permitido ir a diferentes países, sino que también me ha hecho conectar con gente de otros países. Y con el tiempo entendí que el moverme y el viajar no se trataba precisamente de huir, se trataba de buscar. Y cuando me refiero a buscar, quiero decir buscar quién soy, buscar qué es lo que quiero y sobre todo hacia dónde quiero llegar. Y creo que por eso nació este proyecto. No solo para entrevistar gente, sino también para caminar con ellos y entender qué es lo que los mueve, qué es lo que los motiva, qué hace que su día sea mejor que el anterior. Y cómo es que salen adelante de esos momentos que tanto a veces parecen agobiarnos. Porque yo no he tenido claro todo siempre, también he dudado, he fallado, me han dicho que no y muchas veces me he preguntado si estoy haciendo realmente lo correcto. Y sé que mucha gente también está en ese proceso. Por ahora esa es mi vida aquí en Miami, entre ensayos, shows y disfrutando cada día más. Como les decía al principio, tengo ya casi un mes aquí. Ya aprendimos el primer show, pero realmente esto apenas empieza. Ahora ya se hace tarde y es tiempo de ir a dormir, que mañana es un día pesado. Estoy por comenzar un día más de trabajo y el día de hoy me encuentro en la Universidad Internacional de Florida. Ustedes se preguntarán, ¿y qué haces ahí? Y es que los estudios de Royal Caribbean se encuentran aquí. Yo trabajo para Celebrity Cruceros
pero tanto Royal como Celebrity Cruceros se encuentran ensayando en el mismo lugar. Para mí estar aquí representa un gran sueño cumplido. Hace muchos años yo trabajaba con otra compañía y cuando tenía la oportunidad de conocer a algunos artistas, ellos me decían como que por qué yo no trataba de entrar con Royal o con Celebrity, y nunca entendía el por qué me lo decían, hasta que entendí que es porque estos shows son mucho más energéticos, el nivel técnico es todavía mucho más alto. Y al principio dudaba de si realmente podía hacerlo, hasta que un día decidí dejar atrás todos esos miedos y atreverme a alcanzar mis sueños. Siento que a veces solemos ser muy duros con nosotros mismos, que no nos creemos capaces, que no nos creemos lo suficientemente buenos. Y es ahí cuando puedes perder la oportunidad de tu vida por tener miedo. Tener miedo no es algo malo, porque eso es algo natural como humanos. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando haces ese miedo a un lado y te permites experimentar, intentar hasta que algún día lo logras hacer? Y es así como un día decidí enfrentar mis miedos, dejar de ser tan duro conmigo mismo y atreverme a soñar, pero no solamente a soñar, sino a hacer, dedicarme hasta alcanzar estar aquí. En este lugar ensayamos casi todos los días, de lunes a sábado, con horarios desde 9 de la mañana hasta 5 de la tarde. Y creo que la parte más dura de todo esto es la repetición, porque cuando tú crees que estás correcto, necesitas hacerlo una vez más, y una vez más, y una vez más. Y una vez que terminas ese proceso y que crees que ya lo lograste, tienes que volver a empezar, porque tienes que empezar con un nuevo show. Y si les estoy contando todo esto, no es en forma de queja, es para que comprendan que a veces en la vida uno tiene que repetir y repetir. Las cosas a veces no salen en la primera, y la vida, como en la danza, para llegar al éxito, uno necesita intentar muchas veces. Sin duda, el llegar aquí no ha sido sencillo para mí. He pasado muchos momentos en mi vida en los que tuve que sentirme rechazado, en los que sentía que nunca podría alcanzar aquello que tanto soñaba en la vida. Pero el hoy estar aquí me hace darme cuenta que todo estaba en mi mente. Pero sin duda el estar aquí me hace sentirme muy orgulloso. No por lo que las personas puedan pensar, sino por mi propio proceso. Porque sé lo que me ha costado el poder estar en este lugar, el poder tener esta tarjeta y abrir las puertas de un lugar en donde siempre quise estar. Así que cuando esa vocecita te diga al oído que no eres lo suficientemente bueno, no la escuches y mejor concéntrate en ti, en lo que quieres, y sigue trabajando hasta que algún día puedas estar en donde quieras estar. Yo estoy por entrar a mi ensayo. El día de hoy nos espera una gran y larga rutina, pero esto realmente no es un trabajo para mí, porque esto es lo que me gusta y lo que amo con todo mi ser. Me siento muy orgulloso del día de hoy, estar aquí y poder ver mi foto en este muro. Y es aquí en donde la magia se crea. Un lugar en donde puedo tratar de desconectarme de todas aquellas cosas que a veces me preocupan. Un espacio seguro en donde solo soy yo y mi danza. Espero no haberlos aburrido durante todo este episodio con mi historia. Pata de Perro no se trata de mí, se trata de las personas con las que comparto cada día. Porque sin duda me siento muy privilegiado de poder compartir, conocer personas de diferentes partes del mundo, con diferentes talentos. Y Pata de Perro se trata de eso, de que ustedes conozcan conmigo a aquellos a quienes me sorprenden cada día. Y no quisiera despedirme sin antes agradecerle a todos ustedes que han caminado conmigo en los primeros 5 episodios. Sin duda sigo intentándolo y tratando de encontrar qué es lo mejor para ustedes. Todo en la vida se trata de prueba y error, y eso es lo que estoy tratando de hacer. Así que muchas gracias por suscribirse y esperen que lo mejor apenas empieza.